Danilo habla con sus obras. Y la gente da fe de quién es él. Solo ese podía hacer esto. Porque yo vivía en una casita de tabla, cayéndome a pedazos. Y esto es un sueño. Porque yo nunca creía que iba a vivir en una casa así. Danilo presidente, siempre con la gente. Esto era olvidado. Esto le pusieron hasta la jurunela. Porque esto ni en el mapa estaba. La vida secreta del cerebro. A continuación, en Odisea. Hoy, en la historia secreta del cerebro. Nuestra hija vino un fin de semana. Él entró en la cocina y le dijo, ¿quién eres? En su última fase, el cerebro se enfrenta a nuevos retos. Tengo 63 años y no puedo ni atarme los zapatos. ¿No es ridículo? Pero muestra sorprendentes signos de renovación. ¿Qué hace funcionar el alma? El deseo. Hoy, el cerebro de un anciano. La historia secreta del cerebro. He vivido muchas vidas, algunas de ellas propias, pero ya no soy lo que fui. Aunque permanecen principios de mi ser de los que lucho por no alejarme. El cerebro en la vejez. En sus pliegues y surcos están grabadas las huellas de toda una vida. La excepcional historia de lo que conforma nuestro ser. Todo lo que sabemos y recordamos grabado en 100.000 millones de neuronas. Células que pueden durar toda una vida. Las neuronas pueden vivir 120 y tantos años. ¿Qué otra cosa podría soportar tanto tiempo sin pasar por el taller? Lo más extraordinario del cerebro anciano es que está construido para resistir tantos años. Las neuronas siguen en activo y pueden luchar contra un entorno potencialmente hostil. Lo hacen bien. En sus últimas décadas, el cerebro debe competir con la ralentización de sus circuitos neuronales y las implacables enfermedades y lesiones a las que pocos cerebros jóvenes deben enfrentarse. Pero los científicos han comenzado a desentrañar los secretos del cerebro en la vejez. Aunque durante mucho tiempo se consideró indefenso a los envites del tiempo, el cerebro tiene la capacidad de renovarse. El cerebro de un anciano. Hace 3 años, una apoplejía paralizó la mitad izquierda del cuerpo de Kent Miller. Tras meses de rehabilitación, su mano y brazo izquierdos seguían sin vida. Su carrera como contable había llegado a su fin. Te sientes inútil. Ya no puedes hacer lo que hacías antes, ni física ni mentalmente. Ha sido un suplicio para mi mujer y mi familia. Y a mí tampoco me ha resultado fácil.
Quiero volver a ser yo. Quiero que me devuelvan mi brazo. Quiero coger algo con la mano izquierda. Quiero poder atarme los cordones. ¿No es ridículo? Tengo 63 años y ni siquiera puedo atarme los cordones. Estoy harto del velcro. Quiero cordones y poder atármelos. ¿Y el cepillo de dientes? ¿Usas la mano afectada? No, no lo hago. ¿Usas la mano derecha? Sí. Cuando te pones una chaqueta o un abrigo, ¿metes la mano y el brazo izquierdo o tiras de ellos con la mano derecha? Tiro con la derecha. Dejas la mano izquierda colgando. Sí. En la Universidad de Alabama, en Birmingham, Kent participa en un estudio que puede ayudarle a recuperar el uso de sus miembros. El señor Miller ha mejorado la cognición, pero quiere recuperar la independencia física. Trabajamos con él para que recobre parte de esa independencia. Es muy flexible. Sí, pero yo no puedo hacerlo. La apoplejía que paralizó el brazo izquierdo de Kent afectó a la zona del cerebro responsable de los movimientos del brazo. La obstrucción de una arteria cortó repentinamente el flujo de sangre, el aporte de oxígeno y el tráfico de señales. Millones de neuronas murieron y otras tantas resultaron dañadas. La zona afectada de su cerebro se redujo a la mitad. Como el hemisferio derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo, la mano y brazo izquierdos de Kent quedaron paralizados. Los pacientes saben que la movilidad que alcancen en 6 meses o un año será la máxima que consigan en toda su vida. Mejorarán en un año, pero no avanzarán más. Pero el neurocirujano Edward Taub y sus colegas enseñan a afectados de todo el país a recuperar la parte enferma de su cerebro muchos años después de la apoplejía. Muévelo. Extiende el dedo hacia adelante. Buen trabajo. Hay poco espacio para cada dedo. Tendrás que empujar la mano para meterla. La innovadora terapia de Taub requiere inmovilizar la mano sana. Otra vez. Si no puedes usar la buena, tendrás que usar la enferma. ¿Listo para poner la mano sobre la mesa? Sí. Kent ha dado por perdida su mano izquierda. Ahora descubrirá lo mucho que puede hacer con ella gracias a la capacidad de recuperación de su cerebro. Durante los 3 años anteriores, muchas de las neuronas dañadas se han recuperado. Pero la mayoría han sido reclutadas por los circuitos cerebrales vecinos, responsables del movimiento de las partes del cuerpo de Kent no afectadas. Si Kent trabaja duro, logrará que las neuronas recuperadas reanuden su antiguo trabajo y vuelvan a enviar señales a su brazo izquierdo. Pero primero tendrá que superar la dependencia de su brazo derecho, profundamente grabada en su cerebro. El enfermo podría usar el brazo si lo intentara, pero no lo hace. Ha aprendido a no hacerlo. Es una respuesta condicionada y ocurre así, semana tras semana y mes tras mes. Con el tiempo se hace más fuerte. Y finalmente se convierte en algo difícil de superar. Hay que contrarrestar esta fuerte tendencia a no usar el brazo. Quiero saber cuántas fichas de dominó puedes voltear en 30 segundos. No puedes cogerlas y soltarlas. Tienes que usar los dedos y mover las fichas. Sé que puedes hacerlo. Y yo estoy aquí para animarte a hacerlo bien. Vamos. ¿Has puesto en marcha el cronómetro? Sí, otra vez. Era el 2. Sí.
No debes tirarla. Mejor, eso está muy bien. Los dedos se mueven. Sí. La terapia de Taub es tan efectiva como agotadora, porque los enfermos deben repetir constantemente estos sencillos movimientos. Bien. ¿Para ti es fácil? Sí. En las próximas semanas, Kent dará la vuelta a cientos de fichas. Superar el desuso del miembro no es suficiente. Hay que repetir los movimientos una y otra vez. Ese es el secreto. Vamos, deditos. Así, seguid así. A esta le has puesto grasa. Cientos de pacientes de Taub han experimentado una notable mejoría. James Faust era director de ventas cuando una trombosis le paralizó el brazo derecho. No podía usarlo. Era como si me colgara. Pensé en informarme sobre la amputación porque era lo que quería. Pero después de 2 años de parálisis, visitó a Edward Taub y su vida dio un vuelco. 2 o 3 semanas después de empezar el programa, mi mujer y yo salimos a cenar. En un determinado momento vi que mi mujer me miraba con la boca y los ojos muy abiertos. Le pregunté qué le pasaba y me dijo, mírate la mano. Tenía un cuchillo de carne en la mano derecha. Estaba cortando el filete como si no me hubiera ocurrido nada. Animado por sus progresos, Faust continuó sus ejercicios durante años. Puedo hacer cualquier cosa con la mano. Conducir, atarme los cordones, cepillarme los dientes, afeitarme. Puedo hacer lo que quiera. El cerebro humano es un instrumento extraordinariamente flexible. La porción de cerebro implicada en producir movimientos o recibir sensaciones cambia continuamente según el uso que se haga de cada parte del cuerpo. Así funciona sin importar la edad de una persona, la edad de su cerebro. Esa flexibilidad no disminuye. Taub ha descubierto que después de 2 semanas de terapia, la zona del cerebro que controla el miembro paralizado ha aumentado hasta alcanzar su tamaño original. La razón sigue siendo un misterio. Cuando empecé a estudiar psicología en la facultad, algunos alumnos hablaban del cerebro como un músculo. El profesor solía reírse de ese comentario. Pero el hecho es que en los últimos 15 años hemos empezado a descubrir que el cerebro es como un músculo y que cuanto más lo ejercitemos, mejor. ¿Están buenas las patatas? Sí, muy buenas. Tras 2 semanas de terapia, Kent Miller come con su mano izquierda por primera vez desde hace años. Me voy a romper el cuello. Bien, bien, muy bien. Sé que he mejorado mucho. Antes no usaba la mano izquierda para nada. Cuando te canses, déjalo y descansa. Me era mucho más fácil usar la mano derecha, la normal. Ahora a veces me resulta más natural usar la izquierda. Eso está mejor. Tendré cuidado de no morderme los dedos. Sí, ten cuidado. Es más sencillo bajar la cabeza que levantar el brazo hasta donde tiene que llegar. Los médicos pretenden que sea capaz de peinarme. Pero no llego. Puedo llegar a la boca. Y eso ya es mucho. En esta prueba voy a decirte los nombres de varios objetos y animales.
Escucha atentamente y cuando termine quiero que me los repitas en orden según su tamaño, de menor a mayor. Papelera, horno, río, zapatilla, limón. Zapatilla, papelera, horno. No recuerdo el último que has dicho. Ya lo he olvidado. Aunque solo algunos sufren ataques, todos nos preocupamos de que la mente empiece a fallar con la edad. Quiero que señales los mismos bloques en el mismo orden. Este es el primero. Este laboratorio de la Universidad de Michigan estudia los efectos de la edad en el rendimiento mental. Su directora, la psicóloga Denise Park, reúne pruebas que dan un nuevo punto de vista al envejecimiento del cerebro. El envejecimiento comienza en la década de los 20, cuando se alcanza la madurez. Nuestros datos demuestran claramente que de los 20 a los 30 somos un poco más lentos. Procesamos la información más lentamente. Retenemos menos información en la conciencia y memorizamos menos de los 20 a los 30. De los 30 a los 40 ocurre lo mismo y así sucesivamente. Cuando llegamos a los 70, nos damos cuenta de que el declive continuo aumenta y podemos notar que cognitivamente ya no somos lo que éramos. Esto es especialmente evidente en la memoria. Cuanto menos familiar sea la información, más problemas tendremos. Recordaremos cosas familiares, pero si vienes al laboratorio y te pido que repitas una lista de palabras, comprobarás el declive que conlleva la edad. Esta es una prueba de memoria. Voy a leer una lista de 12 palabras. Y quiero que escuches atentamente. Cuando termine tendrás que repetirlas en el orden que quieras. ¿Entendido? Bien. Línea. Miel. Tren. Cielo. Puzzle. Jurado. Garaje. Muñeca. Mujer. Tostada. Cama. Reloj. Recuérdalas. Línea, miel, tren, cielo, muñeca, miel. Reloj, miel, tren, creo. Reloj, tostada, muñeca, mujer, miel, línea. Aprender nombres, recordar dónde dejamos el coche. Me viene a la mente jurado. ¿Por qué las cosas son más difíciles cuando nos hacemos mayores? La respuesta reside en el modo en que se forman los nuevos recuerdos. Para grabar un recuerdo, las neuronas deben forjar vínculos eléctricos y químicos que las conecten en un circuito estable. Durante décadas, los científicos pensaron que cuando el cerebro envejecía, morían millones de neuronas, dificultando la formación de nuevos circuitos. Pero en los años 90 se demostró el error de esta antigua teoría. Lo más importante es que ahora entendemos la escasa pérdida de células nerviosas. El cerebro permanece lleno de las células que necesitamos para funcionar normalmente. Antes no sabíamos nada de esto. Es interesante porque nos ha obligado a buscar en otro sitio los cambios del cerebro que afectan a las funciones. Hola chicos, ¿cómo va eso? Bien. ¿Son los cerebros de Boston? Sí. En la Facultad de Medicina Monte Sinai de Nueva York, el neurobiólogo John Morrison busca la clave en una zona del cerebro donde se forman nuevos recuerdos: el hipocampo. Cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas del hipocampo forjan fuertes conexiones, enviando mensajes electroquímicos a los pequeños espacios entre ellas, la sinapsis.
El movimiento de las partículas de calcio cargadas eléctricamente que navegan a través de la sinapsis es esencial para la resistencia de la conexión. Cuando las partículas recorren una neurona, activan cambios químicos que hacen más fiable la conexión. El calcio fluye a través de una molécula que es la entrada a la neurona, el receptor NMDA. Sabemos que el receptor NMDA está estrechamente vinculado a la memoria. Uno de los cambios que lleva a la pérdida de la memoria en la vejez podrían ser los bajos niveles de NMDA. Y ahora estamos estudiando esos cambios. Cuando Morrison examinó el hipocampo de los monos, descubrió que en los animales jóvenes una única sinapsis contenía docenas de receptores NMDA. Pero en los monos ancianos el número de receptores disminuía notablemente. Fue asombroso, porque la disminución ocurría en el circuito que controla la capacidad de aprender y de recordar cosas. La clásica forma de memoria afectada por el envejecimiento. Para mí es el marco perfecto, porque ahora disponemos de un objetivo molecular que podríamos manipular para restablecer la salud del circuito de memoria. Podéis empezar haciendo una microscopía. Morrison intenta desarrollar medicamentos que repongan los receptores perdidos y rejuvenezcan la memoria envejecida. Asígnalo al receptor y conviértelo en marcador. Pero los científicos han descubierto que el cerebro tiene formas de rejuvenecerse a sí mismo. Milton Adamson, de 93 años, hace ejercicio regularmente desde los 42. Los resultados de sus pruebas de memoria son iguales que los de adultos a los que dobla la edad. Creo que si se hace ejercicio, la mente no pierde su capacidad de forma tan rápida. Hasta hace poco no nos hemos acostumbrado a pensar que la actividad física es buena para el cerebro. En el mayor estudio que se ha hecho con 1000 personas, se analizaron los elementos que presumiblemente les ayudarían a mantener su capacidad mental. El resultado fue que uno de ellos era la actividad física. Sí, nos ocuparemos de eso la semana que viene. Hoy me ha llamado Burs Nugent para pedirme que vaya a la próxima reunión dentro de una semana. Milton se ha sometido a unas pruebas en la Universidad de California, en Irvine, donde los científicos buscan las claves bioquímicas para llegar sano a la vejez. La mayor revolución es que hemos pasado de describir los fallos a meternos de lleno en los mecanismos que nos dicen lo que podemos hacer y la forma de dar calidad de vida a una neurona. Carl Kottmann afirma que el ejercicio podría ayudar a mantener sanas las neuronas, estimulando la producción de proteínas cerebrales vitales. Para probar esta teoría, comparó dos grupos de ratones. Mientras uno se sentaba ociosamente en sus jaulas, el otro pasó horas corriendo. Saltan a las ruedas y no dejan de dar vueltas. Incluso hacen trampas. Entonces nos preguntamos qué ocurre en sus cerebros. 8 días después, Kottmann descubrió que en las ratas activas los niveles de la proteína que ayuda al crecimiento de neuronas, llamada BDNF, se habían duplicado en la zona del cerebro crítica para la memoria. El sorprendente resultado es que el ejercicio induce todo tipo de moléculas que mantienen sanas y fuertes a las neuronas. Es como un fertilizante molecular. Correr aumenta estas moléculas en el cerebro. A medida que aumenta el conocimiento sobre el cerebro, surge una nueva descripción de un órgano fuerte y resolutivo, cuya experiencia puede aportar una ventaja única. Los jóvenes buscan información y sirven para ello. Sirven para procesar y buscar información. Los ancianos son buenos reflexionando sobre situaciones, usando sus propias experiencias. Y eso es la sabiduría. Stanley Kunitz es un famoso poeta norteamericano. A sus 95 años, sigue escribiendo y recitando poemas, y es mentor de jóvenes poetas. ¿Cómo se reconciliará el corazón con su festín de quebrantos? En medio de un creciente viento,
Las cenizas de mis amigos, los que cayeron a lo largo del camino, aguijonean amargamente mi faz. Pero yo sigo, y sigo regocijándome con mi deseo intacto, deseoso de llegar a su destino. Y cada piedra del camino es preciosa para mí. Señor Kunitz, ha sido maravilloso. Aquí tiene el libro y su bolígrafo. Gracias. Hace 20 años estábamos en pañales. No comprendíamos la naturaleza fundamental del envejecimiento del cerebro. Pensábamos que ser senil, perder la cabeza, formaba parte de la vida. Pero el cerebro no funciona así. El público me dio tanto afecto que fue difícil resistirse. Me ha encantado escucharle hablar de su madre. Stanley, si todos mis pacientes fueran como usted, me moriría de hambre. Me he acordado mucho de usted. A veces se me olvida un nombre, o se me olvida dónde he puesto algo. Desaparecen pequeños recuerdos puntuales, pero hay otros recuerdos que vuelven más vívidos que antes. Están profundamente arraigados en la estructura física. Forman una constelación situada en el centro de nuestra imaginación. El verano llega tarde a mi corazón. Palabras arrancadas al viento hace 40 años, cuando estaba loco de amor y desgajado en dos, arrastrado como las hojas de esta noche de sibilante viento y lluvia. Es mi corazón el que llega tarde. Es mi canción la que fluye. Los cerebros de algunas personas envejecen lentamente, otros más deprisa. Es importante el factor genético, de lo que estamos formados. El otro factor es la actividad. Tenemos pruebas de que si el anciano sigue activo, su rendimiento intelectual disminuirá mucho más despacio. Incluso puede que no disminuya. La poesía es un ejercicio del espíritu personal. Cada vez que la ejercitas, aumentas tu vitalidad. La mayoría de la gente no es poeta. Puede que se disfrute de la poesía. Pero ¿qué hace la gente para permanecer tan vital y viva como usted? Cuidar la vida. Cuidar a otros. Permanecer activos. Por ejemplo, cuando plantamos una semilla, cultivamos el suelo y la vemos florecer, estamos participando en un antiguo ritual de vida misma. Me arrodillé ante los grillos que vibraban bajo mis pies, como si fueran a reventar sus crujientes caparazones. Y como un niño, me maravillé de escuchar tan claramente una música que emanaba de una pequeña máquina. ¿Qué hace funcionar el alma? El deseo. Desire, desire.
Los científicos aprenden cada vez más sobre el envejecimiento del cerebro y continúan invalidando algunos de los dogmas centrales de la neurociencia. Los neurocientíficos han creído durante décadas que las neuronas de un cerebro desarrollado no se reproducían y no podían ser sustituidas. Se pensaba que el cerebro era una estructura muy compleja implicada en el aprendizaje, la memoria y almacenamiento de grandes cantidades de información. Si añadíamos nuevas neuronas al circuito, alteraríamos las funciones cerebrales. Pero en 1998, en el Instituto Salk de California, el neurocientífico Fred Gage y sus colegas descubrieron que el cerebro humano continúa produciendo nuevas neuronas incluso en la vejez. Como las neuronas que forman el cerebro de un bebé, se crean gracias a la división de células madre, las semillas a partir de las cuales se forman los tejidos corporales. Todos nos sorprendimos al comprobar que el cerebro forma nuevas células nerviosas en la última etapa de la vida. La teoría decía que en la juventud se disponía de todas las células nerviosas que se iban perdiendo con la edad y no se podían sustituir. Las células madre de un cerebro embrionario son prolíficas, produciendo cientos de diferentes tipos de neuronas, permitiéndonos ver, oler, caminar, pensar y recordar. Pero en un cerebro adulto se producen pocas neuronas. La mayoría de las células madre permanecen misteriosamente inactivas. Mientras los neurocientíficos miran al futuro, han comenzado a preguntarse si se pueden controlar las células madre para producir neuronas que sustituyan a las muertas por lesiones o enfermedades. Es emocionante porque nos hace pensar que el cerebro no es una máquina fija para la que no hay piezas de recambio. Centra tu mirada en mis dedos, síguelos. En la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston, el Dr. Jeffrey Maklis trabaja con pacientes con desórdenes neurológicos. Sally Carlson, de 48 años, tiene la enfermedad de Parkinson. Vuelve a mirar al centro. Que normalmente comienza en la edad adulta y aumenta constantemente a medida que se envejece. Abre los ojos y camina hacia allí como si estuvieras en la cuerda floja. Miles de neuronas están muriendo lentamente en el interior del cerebro, en la zona que coordina los movimientos. El cuerpo de Sally empieza a sentir la rigidez. Y a veces le tiemblan las manos. Lo peor es doblar la ropa. Hace que no me olvide de la enfermedad porque tengo 3 hijos y mucha ropa por doblar. Ya no puedo meter la almohada en su funda. Me resulta difícil tirar. Cuando te lo dicen no quieres creértelo. Me dio pánico. Sé que no me estoy muriendo, pero una parte de mí sí lo hace. Y lo asumo. Te quiero. Maklis puede aliviar algunos de los síntomas de Sally con medicación, pero no para siempre. Dentro de 10 o 20 años habrán muerto muchas neuronas y no habrá combinación de medicamentos efectiva. Golpea en este lado. Sally ha entendido desde el principio que nuestro objetivo es que viva la infancia de sus hijos, sus graduaciones y sus bodas, antes de que los medicamentos que le estamos administrando empiecen a perder efectividad. Levanta las manos con las palmas hacia arriba y estira los dedos. Tócate la nariz. Cuando Sally llegue a los 70, tendrá problemas para caminar. Y ahora la otra. Pero Maklis espera que algún día la ciencia pueda desarrollar un tratamiento que restablezca las destrezas perdidas, aprovechando el potencial de las células madre. Diferente. Maklis no es solo un médico, también es investigador científico. Sí, son secciones normales de adulto. Si existe una posibilidad de sustituir e interconectar nuevas neuronas dentro de un circuito imperfecto, se nos abrirá todo un mundo en el campo de la restauración del sistema nervioso. Para ser un solo animal. En 1999,
Macleish y sus colegas hicieron un ambicioso experimento para identificar las fuerzas que provocaban la transformación de células madre en neuronas. Se centraron en la parte más evolucionada del cerebro, el córtex. En pruebas de laboratorio, inyectaron un producto químico a ratones matando miles de neuronas. Pero en cuestión de semanas, los diezmados circuitos recibieron inesperados refuerzos. Un flujo de células madre. Acudieron a la zona exacta. Se convirtieron en las neuronas adecuadas. Y lo más sorprendente, algunas pudieron enviar conexiones a los objetivos correctos. En otras palabras, restablecieron el circuito cerebral. Por primera vez, los científicos han demostrado que el cerebro se puede autorreparar con nuevas neuronas. Pero pasarán décadas antes de que los investigadores sepan si la sustitución de las neuronas es eficaz en humanos. Aún nos queda un largo camino por recorrer. Trabajar en el laboratorio con animales. Pero este experimento nos demuestra que existe una secuencia y una combinación de señales moleculares que puede inducir el nacimiento de nuevas células nerviosas. Descubriendo qué moléculas son en ratones, podríamos descubrir cuáles son las adecuadas para los humanos. Puede que algún día las mismas fuerzas misteriosas que impulsan a las células madre a formar el cerebro de un bebé puedan reparar un cerebro envejecido. Tengo muchas esperanzas y me gustaría ser el primer ser humano en seguir los pasos de ratas y ratones. Los seres humanos tenemos tantas habilidades que debo creer en los milagros y no pienso rendirme antes de que ocurra. Espero hasta que termines y luego te pregunto. Aunque el Parkinson atrofia el cuerpo, la enfermedad más extendida del cerebro anciano es la que atrofia la mente. Estos hombres y mujeres de un centro de día de California aún pueden expresarse a través de sus pinturas. Pero las zonas de su cerebro que traducen los pensamientos en palabras están muriendo lentamente. Padecen Alzheimer. Hace 8 años, Alvin Johnson dirigía una empresa de seguros cuando empezó a tener problemas de memoria. Ya no puede firmar. No sabe en qué día vive ni qué hora es. Nuestra hija vino un fin de semana. Él entró en la cocina y le dijo, ¿quién eres? La enfermedad de Alzheimer es un trastorno exclusivamente humano, porque las áreas del cerebro más desarrolladas con la evolución, importantes para el pensamiento, la memoria y el razonamiento, son las más vulnerables. Es una enfermedad trágica. Priva al individuo de sus propias cualidades que le hacen humano. Estaba suelta. Puedes soltar, Kate. No hace falta que lo sujetes. Chuck Hyatt, un ingeniero aeronáutico jubilado, siempre fue mañoso. Pero hace 2 años, cuando tenía 67, su mujer y su hija empezaron a notar un cambio. Tenía problemas de coordinación y de memoria. Don Solomon, sí. Estoy contando los días. Los Hyatt quieren saber si las continuas dificultades de Chuck son parte del proceso natural de la vejez o los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Desgraciadamente, la única prueba concluyente de esta enfermedad aparece después de la muerte, a partir del análisis del tejido cerebral. Sería maravilloso contar con una prueba que nos confirmara si alguien sufre la enfermedad de Alzheimer.
Tomar una imagen del cerebro, muestras de sangre o incluso de líquido medular. Algo que nos confirmara la existencia de la enfermedad, pero no disponemos de ella. Hacemos el diagnóstico basándonos en el examen del paciente y en la información aportada por la familia sobre los cambios que se han producido en el enfermo. Vamos a hablar de su marido. ¿Qué problemas de memoria ha notado? No puede recordar cosas a corto plazo. Tengo que repetírselo todo constantemente. ¿Depende de usted? Sí, necesita mi ayuda. ¿Ha notado un cambio? Sí, un gran cambio. Un gran cambio. Era ingeniero, solucionaba todos los problemas. Ya no es lo que era. Espera un momento, cariño. Usa esto, corta bien. Sujétamelo, yo lo corto. ¿Qué tal? No, nos hemos vuelto a atascar. Sí, es aquí. Sería difícil convencer a un observador ocasional de que ha perdido la memoria y su habilidad de pensar sin la información aportada por su mujer. Esta familia está muy preocupada por su declive. Vamos a ver, ¿tiene problemas de memoria? Sí, olvido las cosas. Dottie me dice algo y media hora después no logro recordar lo que me ha dicho. ¿Son cosas importantes? No, algunas sí, pero la mayoría son cosas sin importancia. Me ha comentado algo de lo que me gustaría hablar con usted. Es sobre los Rams. Creo que es aficionado al fútbol americano. Sí, mucho. ¿Le gustan los partidos? Sí. ¿Cuál es el último partido que ha visto? Los Rams contra los 49ers. Los 49ers. Ganaron 41 a 20. O algo así. No estoy seguro, pero creo que ese fue el resultado. Bien. O quizá 20 algo. ¿Quién es el entrenador de los Rams? Ahora no me acuerdo. Lo pensaré, pero ahora no lo sé. Si se acuerda luego, dígamelo. Ahora voy a hacerle unas preguntas para poner a prueba su memoria. Algunas son fáciles, otras más difíciles. ¿En qué año estamos? En 1996. No lo sé. ¿De qué mes? Puede pensarlo. Abril. Abril. Reste 3 desde 20 y siga restando 3 de cada número. 20, 17, 14, 11, 8, 6, no, 7, no, 5, 2. Lo ha hecho muy bien. No lo creo. Le ha costado, pero lo ha conseguido. Cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, se nos viene a la mente la imagen de una persona incapacitada, a punto de entrar en un geriátrico. Pero no se cambia de la noche a la mañana de estar sano a ingresar en un hogar de ancianos. Es un cambio gradual. No sé si se siente seguro al recordar cosas como los jugadores o el entrenador. Estoy seguro de que hace unos años no habría tenido ningún problema en hacerlo, pero ahora no le viene a la mente cuando lo necesita. Creo que ese tipo de trastornos de memoria no forma parte de la edad, de la vejez. Creo que es una pérdida de la memoria provocada por una enfermedad. Y la que afecta con más frecuencia en esta etapa de la vida es la enfermedad de Alzheimer. Podemos tratarla porque hay medicamentos que ayudan a estabilizar las funciones. No hay medicinas que la curen. Ahora no disponemos de ellas, pero comparado con lo que había hace 5 años, hemos avanzado mucho.
Esperamos que continúe este ritmo. Seguro que sí. Eso espero. Por mi bien y por el de otros enfermos como yo. Bien. Es espantoso no recordar las cosas. Aquí. Aquí hay un depósito difuso. Este está difuso. Es representativo de los 3 estados, ¿verdad? En laboratorios de todo el mundo, los neurocientíficos se aproximan al misterio que los ha desconcertado desde hace un siglo. ¿Qué provoca la enfermedad de Alzheimer? Hace estragos en el cerebro, matando billones de neuronas, dejando a su paso filamentos torcidos llamados ovillos neurofibrilares y grandes masas pegajosas llamadas placas. Durante décadas, los científicos desconocían su procedencia. La ciencia ha tardado mucho en descubrir los orígenes del Alzheimer, porque los científicos que lo examinaron bajo el microscopio no pensaban que las placas y los ovillos fueran la clave de la enfermedad. Pensaban que era la secuela del proceso. Pero en la década de los 80, los científicos se aprovecharon de las nuevas tecnologías para estudiarlo en profundidad. Comenzaron a sospechar que los ovillos y placas eran los auténticos asesinos. Las neuronas dependen para su supervivencia de largas cadenas de moléculas dispuestas como las vías férreas que transportan nutrientes a las células. La estabilidad de las vías depende de estrechas franjas de proteínas llamadas tau, que funcionan como las traviesas de la vía. En la enfermedad de Alzheimer, la tau comienza a curvarse y enredarse misteriosamente, provocando que las tiras de moléculas se separen y se rompan. Se tuercen y no transportan bien los nutrientes. Es como si alguien rompiera las vías e intentara hacer pasar el tren por encima. Si el material no llega a su destino, la célula se colapsa y termina muriendo. Si examinamos una célula en la última fase de la enfermedad, veremos que está estrangulada por la degeneración neurofibrilar. La formación de estos ovillos es un proceso largo y lento. Podría sernos útil porque si lográramos interferir en la formación de ovillos en las primeras fases de la enfermedad, lograríamos evitar su progresión. El neurocirujano Peter Davis cree haber encontrado uno de los activadores que provocan la formación de la degeneración neurofibrilar, una proteína en el interior de la neurona llamada PIN1. Envuelve y retuerce las taus cambiando su forma. Nos gustaría bloquear el efecto de la PIN1 sobre la tau. Así evitaríamos que cambiara de forma y se convirtiera en un ovillo. Davis ha comenzado a trabajar desarrollando un medicamento que detiene la PIN1. Pero mientras él y sus colegas se centran en ovillos, otro grupo de científicos lo hacen en las placas. En los espacios entre neuronas navegan miles de moléculas de proteínas. En el cerebro enfermo de Alzheimer, algunas de estas moléculas son sospechosos fragmentos de proteína beta-amiloide. Pegajosa y resistente, fragmentos de beta-amiloide se agrupan para formar una masa llamada placa, que se pega como una lapa a la parte exterior de la neurona. Cuando presienten la llegada de un invasor, las células defensoras del cerebro luchan, liberando poderosos productos químicos. Pero el contraataque falla. Los productos químicos provocan una serie de reacciones que destruyen lentamente a la neurona. Cuando el cerebro intenta defenderse de la beta-amiloide, parece no hacerlo bien y provoca lo más parecido a un caos. El daño se extiende
y van muriendo cada vez más neuronas, dejando zonas del cerebro infestadas de placas. No emigran con ninguna otra franja, es difícil de decir. Son transmisores estables. Científicos como Denis Elko afirman que la reducción de la cantidad de betamiloide en el cerebro puede prevenir la enfermedad de Alzheimer, como la reducción del colesterol previene las enfermedades coronarias. Pero no es tan sencillo, porque la teoría puede ser errónea. Es una hipótesis, no un hecho. Y si fuera así, reducir el amiloide podría provocar problemas, efectos secundarios. Pero el trabajo experimental que se está haciendo en laboratorios de todo el mundo apoya esta teoría. La prueba surgirá de reducir la betamiloide en pacientes y observar si remite la enfermedad. En un laboratorio farmacéutico cercano a San Francisco, el neurocientífico Dale Cheng ha dado un paso adelante hacia el objetivo con una estrategia que ha sorprendido a muchos científicos. La novedad consiste en usar el sistema inmunológico para tratar la enfermedad de Alzheimer. Hacerle ver al sistema que las placas del cerebro son objetos extraños y que debe deshacerse de ellas. Cheng desarrolló una vacuna obtenida del betamiloide y la probó en ratones tratados genéticamente para que desarrollaran placas como las que aparecen en la enfermedad. Los resultados fueron sorprendentes. Inmunizamos a ratones jóvenes y los examinamos cuando eran ancianos. Deberían tener lesiones en las placas, pero no se apreciaba ninguna. El cerebro estaba perfecto. Animado por su descubrimiento, Cheng se preguntó si la vacuna podría eliminar las placas ya formadas en los ratones viejos. Vacunó a un grupo de ratones viejos, pero dejó sin tratar a un grupo de control. Descubrió que los cerebros de los ratones del grupo de control fueron arrasados por las placas, pero los de los ratones vacunados no tenían ninguna. Al principio me mostré escéptica, pero entonces vi los datos. Eran optimistas y convincentes. Todos estábamos entusiasmados. Pero establecer la seguridad y eficacia de la vacuna y otros tratamientos para el Alzheimer requerirán años de pruebas. Espero durar el tiempo suficiente para ver la cura de esta enfermedad. Ahora mismo no tengo miedo, pero me da miedo el futuro. Lo que pueda ocurrir dentro de 5 o 10 años. No voy a cortar más por hoy, es suficiente. Pensé que nunca vería un tratamiento eficaz para la enfermedad de Alzheimer, pero ahora confío en ello. Deja que empiece por este extremo. Vale. En lo más oscuro de la noche, cuando la luna lo cubría todo y vagaba entre los escombros, una voz nimbada me indicó: vive en la gloria, no en la inmundicia. Aunque esté privado del arte de descifrarlo, sin duda, el próximo capítulo de mi libro de transformaciones ya está escrito. Aún no han acabado mis cambios.